bendiga, mis amados hermanos, en este bonito lunes de reflexión bíblica, hermanos, lunes 14 de marzo del 2022. Vamos a seguir contestando, hermanos, la pregunta: ¿cómo puedo caminar con sabiduría? Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos encomendamos a ti, Padre, suplicándote que tengas misericordia de nosotros. Te agradecemos, te alabamos, Padre, reconocemos tu bondad, tus bendiciones en nuestra vida, pero también, Padre, reconocemos, mi Dios, ese cuidado constante que tienes al proveernos tu palabra. Gracias por ella, mi Dios, porque queremos tener esa sabiduría que, como dices tú, Padre, nos darás abundantemente y sin reproche, porque tú anhelas, mi Dios, que seamos sabios para honra y gloria tuya, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Y bueno, pues vamos a seguir contestando esta pregunta: ¿cómo puedo caminar con sabiduría? Acuérdense que la respuesta es la siguiente: cuando estamos conscientes de los beneficios de la sabiduría. Y bueno, esta es la segunda ocasión que abordamos esta respuesta. La semana pasada, hermanos, si usted recuerda, contestábamos esta pregunta y hablábamos de beneficios, hermanos, de la sabiduría. Mejor conocimiento es el primer beneficio, hermanos. Número 2, guía clara de parte de Dios. Si usted se lo perdió, se lo encargo, hermanos, que lo estudie. Está padrísimo esta reflexión que estamos teniendo sobre esta pregunta y esta respuesta. Muy bien. Tercer beneficio, hermanos: protección divina. Dice la palabra de nuestro Dios allá en Proverbios 2, del 10 al 12: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino y de los hombres, dice, de los hombres que hablan perversidades. Hermanos, cuando caminamos con la sabiduría de Dios, tenemos la protección de Dios contra el mal. Dicho muy específicamente, la sabiduría de Dios nos sirve para protegernos del mal, de la gente que nos incita a Él, de cometer errores serios y de confiar en emociones caprichosas. Querido hermano, Dios desea protegernos de todo tipo de cosas dañinas, desde sustancias que nos hacen daño hasta situaciones peligrosas, pasando por ambientes terribles y circunstancias que nos pueden destrozar. La sabiduría de Dios nos guía a alejarnos del mal todo lo posible. Hay mucha gente, hermanos, que, parece caminar lo más cerca posible del borde. Quieren tomar todo lo que puedan del mundo sin llegar realmente a cometer pecados graves. Coquetean con el mal, la diversión o las emociones, pensando que esto hace quizás más interesante la vida. Pero la palabra de Dios nos llama a alejarnos del mal tanto como podamos. Debemos apartarnos de él en el mayor grado posible, huir de él, rechazarlo completamente y evitarlo en la medida de nuestras posibilidades. La palabra de Dios, querido hermano, dice en Proverbios 14, del 15 al 16: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Hay veces, querido hermano, en que el maligno nos tienta directamente, pero en otras ocasiones es la propia gente la que nos incita a participar en actividades malignas o a ir a lugares donde abunda el mal. Nadie que nos incite a nosotros al mal es nuestro amigo. Esa persona debería considerarse como enemiga, ya que trata de llevarnos a nosotros a situaciones que al final nos harán sufrir o perder algo. Hay personas que se sienten atraídas hacia personas malignas. Las consideran interesantes, emocionantes, intrigantes. Buscan de forma consciente a los que viven en el lado salvaje o están comprometidos con el pecado, muchas veces porque desean seriamente, o más bien secretamente, experimentar el pecado de forma indirecta. La sabiduría de Dios nos impide que nos alejemos. Nos pide más bien, ¿verdad? La sabiduría de Dios nos pide que nos alejemos de las personas malignas. Y bueno, hermanos, y es que este es un punto bien importante, porque entre que le pedimos a Dios y que nos pasan a veces cosas malas, hay una situación, hermanos, en donde debemos estar conscientes. ¿Cuáles son las decisiones que yo tomo a diario? Porque le pido a Dios protección, hermanos, y por otro lado, de repente nos sucede algo dañino, maligno, pero no estamos conscientes de que a veces le hacemos caso al malo
le hacemos caso al mundo. De repente vemos el hoyo, hermanos, que es evidente ahí en el camino. Y ahí vamos, ¿verdad? Hay quien, como decíamos ahorita, ¿verdad? Es emocionante la vida con el peligro, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice, aléjate del mal. Hermanos, no pasemos tiempo con ellos. No los escuchemos con esas personas que nos incitan al mal. No nos riamos de sus chistes, no sigamos sus consejos. No entremos en conversaciones, coquetas con ellos, ni tratemos de cultivar su amistad. Hermanos, la palabra de Dios es muy clara en este punto, en Proverbios 2, del 10 al 18, que dice de la siguiente manera: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Hermanos, la mayor parte de nosotros cometemos errores porque no sabemos cuál es la decisión acertada. No decimos conscientemente que vamos a cometer un error. Lo que suele pasar es que cometemos errores por ser descuidados con respecto a las necesidades o deseos de otros, por no hacerles las preguntas adecuadas o por no tomar en consideración todos los factores que hay que tener en cuenta. En la mayoría de los casos, nuestros errores no nos afectan a nosotros solos. Siempre hay otros involucrados. Por cierto, hermanos, muchas veces llegamos a saber que hemos cometido un error porque hay alguien que nos lo dice. Si perseguimos la sabiduría divina, Dios nos llevará a decisiones acertadas, justas, equitativas y buenas, no solo para nosotros, sino también para todos los que están involucrados en nuestra vida. La palabra de Dios dice en Proverbios 2, del 8 al 9, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Hoy día, hermanos, hay mucha gente que camina según se siente en un momento dado. Viven sus vidas según sus emociones. El problema es que las emociones vienen y van. Una persona puede estar feliz un día y triste al siguiente. Una persona se puede sentir de cierta manera con respecto a otra persona, o a una situación, o a una emoción durante una semana y de forma totalmente opuesta durante la siguiente semana. Los que viven en una montaña rusa emocional, con frecuencia se desvían hacia la calamidad. Y los que viven con una persona que viaja en una montaña rusa, viven con frecuencia en un estado de frustración. La Biblia nos dice, hermanos, que en Jeremías, allá 17:9, que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Abandonados a nuestros propios mecanismos, tendemos a mentirnos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos escuchando aquello que deseamos oír, haciendo lo que les place a nuestros sentidos y buscando lo que nos trae felicidad. En la búsqueda de lo que la gente cree que le dará emociones positivas de paz, gozo y amor, muchas veces se encuentran yendo a sitios, haciendo cosas, consumiendo sustancias que al final les proporciona cualquier cosa menos paz, gozo, amor y cosas duraderas. No hay nada gozoso en un local de prostitución, por ejemplo, en un sitio donde se consumen drogas y alcohol en grandes cantidades, en un lugar donde se planean crímenes o donde la gente está enojada, rebelde o fuera de control. Cuando tratamos de vivir, hermanos, según la sabiduría de Dios, le decimos a nuestras emociones: yo camino por fe, no por vista. No quiero basar cada decisión en mis sentimientos o en cómo creo que me será sentir una determinada decisión que tome. Quiero caminar según lo que dice la palabra de Dios. Voy a confiar en la guía del Espíritu Santo y no en mis decisiones, impulsos o emociones. No nos ponemos, hermanos, o más bien no nos oponemos a las emociones.
Dios nos hizo con emociones y éstas tienen su lugar en nuestras vidas. Dios nos dio emociones para motivarnos a la acción, para enmendar las cosas malas que vemos, para expresar nuestro gozo al ver cómo trabaja en nuestras vidas y para relajar la tensión y el estrés. Pero Dios nunca pretendió que viviéramos basándonos en nuestras emociones. Quiere que vivamos según una voluntad que esté sujeta a la suya. Las emociones, querido hermano, tienden a subir o bajar de temperatura. Las emociones acaloradas suelen llevar al enojo, que a su vez pueden llevar a enfrentamientos y conflictos que recorren toda la gama de los abusos a los vecinos hasta las guerras internacionales, pasando por las peleas de bandas callejeras, etc. Las emociones frías crean un ambiente lleno de tensión, alejamiento y con frecuencia amargura y odio. En el polo opuesto, hermanos, de lo que viven según sus emociones, los que viven según la sabiduría de Dios, se acercan a otros con amor. No porque siempre sientan amor o deseo de entregarse, sino porque viven en obediencia al mandamiento de Dios de amar a otros. Las palabras y acciones amorosas producen relaciones, amistad, camaradería y altos valores morales, todo lo cual es evidencia de apoyo mutuo. Y bueno, los que cuentan, hermanos, con un círculo de amigos y de familiares que los aman, que se sienten seguros y protegidos. Y no es que solo se sientan así, sino que están seguros y protegidos. Y lo que es cierto, hermanos, las relaciones humanas también lo es para nuestra relación con el Señor. Cuando dejamos a un lado cualquier tipo de sentimiento de enojo que tengamos contra el Señor, cuando deponemos nuestros sentimientos de distanciamiento y amargura contra Dios, y cuando decidimos recibir al Señor en nuestras vidas y vivir conforme a sus amorosos mandamientos y principios, obtendremos seguridad y protección divina. El Señor se convierte, hermanos, en nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro puerto seguro y nuestro refugio en la tormenta. La palabra de Dios dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Proverbios 4 y versículo 6. Capítulo 4, versículo 5 y versículo 6. En Proverbios 28-26 también leemos: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Amén, hermanos. Que esta breve reflexión haya contribuido a tu crecimiento espiritual, querido hermano. Dice la palabra de Dios: al que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche, hermanos. Amén, hermanos, oremos. Gracias, Padre, por tu palabra que nos da sabiduría, Dios. Gracias, mi Dios, por este hermoso beneficio, mi Dios, de la sabiduría, que pues básicamente, mi Dios, tiene que ver con tu protección divina. Tú nos proteges, mi Dios, con tu palabra. Tú nos das el discernimiento y la sabiduría que solamente viene de lo alto, esa manera de ver las cosas para librarnos del mal. Permite, mi Dios, que tu iglesia y todos los que nos hemos expuesto a tu palabra seamos sabios, para que nuestras vidas, mi Dios, no tengan obstáculo para servirte, para glorificar tu nombre. Te damos la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, Dios me les bendiga. Y bueno, pues en este bonito comienzo de semana yo te quiero invitar a todas las actividades de la semana, hermanos, que todavía de momento tenemos virtuales el día de mañana a las 8 de la noche. Continuamos, hermanos, con nuestro estudio de cartas generales. Acuérdense que estamos terminando el capítulo 6 de la carta a los Hebreos. Y también, hermanos, el día miércoles, mañana es martes de reflexión bíblica, cartas generales. Día miércoles tenemos capacitación, hermanos, de teología sistemática. Acuérdense que estamos viendo la teología de Dios, por ahí abordando los temas de la Trinidad. Y también esto es a las 7 de la noche en vivo vía Zoom, y el jueves, hermanos, te invito también a las 7 de la noche vía Zoom al Venid y Ved, hermanos, jueves de evangelismo y discipulado, y a las 8 de la noche un mensaje
evangelístico. Hermanos, el día viernes te espero, pues con mucho amor, hermanos, para que oremos juntos en nuestro culto de oración unido, 6 de la tarde, vía Facebook, hermanos, y retransmisión a las 8 de la noche por YouTube, hermanos. No dejen de reunirse a sus actividades de departamentos, hermanos, de grupos de oración, y también no deje de participar en el reto príncipe. No deje de diezmar, hermanos, no deje de ofrendar, y que el Señor bendiga su vida, hermanos, en esta bonita semana. Dios me les bendiga, hermanos. Esto ha sido todo. Hasta la próxima. Bye.